Estados Unidos le vendió a China los chips de inteligencia artificial más poderosos del mundo a cambio de una parte de las ganancias. No es una conspiración, es una política oficial. Después de años de prometer paralizar la industria de inteligencia artificial de China, Washington cambió de rumbo y permitió la venta directa de los chips de NVIDIA a Pekín. Sin espionaje ni ciberataques, solo un cabildero y la tinta aún fresca en un contrato. Con un simple movimiento de pluma, la tecnología más estratégicamente importante del siglo XXI volvió a caer en manos del mayor rival de Estados Unidos. Porque la Guerra Fría de la IA nunca se trató realmente de detener a China, sino de quién recibe el dinero. Capítulo 1. La reversión de Pekín. El comunicado de prensa que anunció el acuerdo H-200 en diciembre de 2025 parece, a primera vista, un trámite comercial ordinario. Léelo de nuevo y algo empieza a sentirse diferente. Oculto dentro de lo que básicamente es un memorando de una página, está uno de los mayores cambios de política en la historia tecnológica de Estados Unidos. El tipo de giro que normalmente se desarrollaría durante meses. En cambio, llegó casi de la nada. El gobierno de Estados Unidos ahora tomaría una parte de cada chip NVIDIA H200 enviado a través del Pacífico. Una cuarta parte de cada dólar. El H200 no es algo que encontrarías en una PC para juegos, esto es diferente. Es el tipo de hardware diseñado para un solo trabajo. Entrenar sistemas avanzados de inteligencia artificial a gran escala. Pasa tanta información sin procesar por él que se comporta menos como un chip y más como una pequeña fábrica de inteligencia. Si apilas unos cuantos miles juntos, obtienes un clúster de cómputo industrial que puede entrenar modelos de inteligencia artificial de élite en semanas en lugar de años. Bajo los controles de exportación de Estados Unidos, ese tipo de sistema nunca estaba destinado a terminar en lugares como China. Al menos esa era la regla. Pero antes de continuar, imagina esto. Estás en línea todos los días. Revisas tu correo electrónico, abres algunas aplicaciones, buscas cosas, ves videos en streaming, tal vez incluso haces todo eso mientras viajas. Y para ti, eso te parece totalmente normal. Pero detrás de escena, tu proveedor de Internet, los anunciantes, los administradores de red y, a veces, incluso los gobiernos, pueden crear una imagen sorprendentemente detallada de lo que haces en línea. Ahora, para que quede claro, ningún VPN puede protegerte de todo. Aún tienes que ser prudente en Internet. No hagas clic en enlaces sospechosos. No entregues información personal a correos electrónicos dudosos. Y definitivamente no confíes en el supuesto príncipe de Nigeria. Pero un buen VPN es una capa importante de privacidad porque la privacidad no debería ser algo en lo que solo pienses después de que algo salga mal. Debería ser la norma. Y eso es exactamente para lo que está hecho ProtonVPN. ProtonVPN te ayuda a mantener tu navegación privada donde quiera que estés. Ya sea que estés en casa, viajando, o simplemente tratando de evitar que tu actividad en línea sea rastreada. Su política de no guardar registros ha sido verificada por auditores independientes, y Proton cuenta con el respaldo de una fundación dedicada a la privacidad, la transparencia y los derechos de los usuarios. ProtonVPN también es completamente de código abierto, lo que significa que su código está disponible públicamente para su inspección. Así que en lugar de solo pedirte que confíes en ellos, Proton le da a la gente una forma de verificar lo que están haciendo. Y la privacidad no tiene que significar lentitud. ProtonVPN ofrece conexiones de alta velocidad con VPN Accelerator Plus NetShield, que bloquea anuncios maliciosos y rastreadores antes de que arruinen tu experiencia de navegación. También te da más libertad en línea. Puedes conectarte a través de servidores en todo el mundo, acceder a contenido de forma más segura mientras viajas y usarlo para streaming, juegos y compartir archivos entre pares, todo mientras mantienes tu actividad en línea más privada. Así que, ya sea que estés tratando de evitar que los anunciantes te sigan, ocultar tu navegación a tu proveedor de Internet o simplemente recuperar el control de tu vida en línea, ProtonVPN hace que la privacidad sea sencilla. Haz clic en el enlace en la descripción o ve a protonvpn.com de Infographics Show para obtener hasta un 70% de descuento cuando te suscribas al plan de 2 años de ProtonVPN. En 2023, la Oficina de Industria y Seguridad trazó una línea firme. Ellos son quienes deciden qué tecnología puede cruzar qué fronteras. La preocupación era sencilla. Los laboratorios de IA de China estaban avanzando en la carrera armamentista de la inteligencia artificial y Washington intentaba desesperadamente frenarlo. Así que los funcionarios empezaron a limitar cuánta potencia de cómputo podía exportarse legalmente. ¿El problema? Los mejores chips ya estaban muy por encima de esos límites. Así que empresas como NVIDIA hicieron lo que hacen las empresas, se adaptaron, construyeron una versión recortada, diseñada para quedar apenas dentro de lo permitido, manteniendo el mercado abierto sin cruzar la línea. Pero incluso esa solución temporal no duró mucho. En lugar de una prohibición total, Washington cambió a algo más flexible, un sistema de exenciones de 1 año con aprobaciones individuales. En la práctica, el propio gobierno decidiría caso por caso quién en China podía comprar los chips avanzados. La prensa lo llamó la revisión de chips para China.
La lista de quienes calificaron es la verdadera historia porque los compradores aprobados no eran empresas emergentes desconocidas ni compañías de bajo riesgo. Incluían a Alibaba, ByteDance y Tencent. También había instituciones de investigación con vínculos al Ejército Popular de Liberación, o EPL, y proveedores de servicios en la nube, respaldados por el Estado, relacionados con la infraestructura de defensa de China. Las mismas organizaciones a las que la política estadounidense había pasado 2 administraciones, tratando de privar de capacidad de cómputo, de repente eran compradores elegibles. Una vez que el hardware sale, las reglas y regulaciones no salen con él. La capacidad de cómputo no permanece supervisada. Un centro de datos no anuncia lo que está entrenando. Ahora, Estados Unidos estaba recaudando ingresos por vender hardware que, apenas unos años antes, había calificado públicamente como una amenaza para la seguridad nacional. Lo más revelador es cómo las personas que construyeron el bloqueo original se enteraron de que había cambiado. Según informes posteriores, muchos de ellos se enteraron de la misma manera que el público, a través de agencias de noticias. Pekín tampoco se quedó de brazos cruzados. Los reguladores chinos les dijeron a las empresas vinculadas al Estado que favorecieran los chips de Huawei sobre los estadounidenses, pero Alibaba, ByteDance y Tencent, de todos modos, se apresuraron a pedir los H200 con pedidos reportados que alcanzan las cientos de miles de unidades. Entonces, ¿cómo pasó esto de ser impensable a estar en funcionamiento sin una sola votación en el Congreso? Solo sigue la pista del dinero. Capítulo 2. El lazo. En agosto de 2025 ya se estaba formando un acuerdo entre Nvidia AMD y el Poder Ejecutivo. A cambio de licencias de exportación, los fabricantes de chips acordaron enviar el 15% de sus ingresos por chips en China de regreso al gobierno de Estados Unidos. Esto no era un impuesto ni un arancel. Era algo realmente nuevo en la historia comercial de Estados Unidos. Un reparto voluntario de ingresos negociado directamente entre empresas privadas y el Poder Ejecutivo. Todo vinculado a la aprobación de exportaciones, acceso a cambio de una parte. Para Nvidia, las cifras son asombrosas. Los ingresos chinos solo por el H200 se miden en decenas de miles de millones. La participación correspondiente al 15, más otros compromisos, suma 12.000 millones de dólares. Eso está en el mismo rango que toda la economía anual de lugares como Madagascar o las Bahamas. Y nada de eso pasó por el aparato político habitual. Lo que esto realmente creó fue un precedente. Los controles de exportación dejaron de comportarse como reglas estrictas y empezaron a funcionar como términos de precios, algo que podías ajustar, negociar e intercambiar por ingresos. El acuerdo de diciembre lo llevó aún más lejos. Con los chips más potentes, el recargo supuestamente subió al 25%. El modelo de precios se volvió obvio. Paga más, envía hardware más sensible. La letra pequeña añadió un límite del 50%. Los envíos a China no pueden exceder la mitad de lo que se vende en Estados Unidos. Y todo el acuerdo funciona con un plazo de 1 año que expira en diciembre de 2026. Después de eso, se renegocia o se extiende. Pero para entonces, el precedente ya estará establecido. Un gobierno que se financia en parte de las exportaciones de una corporación tiene un interés financiero en que esas exportaciones continúen. Y una vez que eso sucede, la estructura de incentivos cambia. Los bloqueos dejan de funcionar como elementos disuasorios, empiezan a comportarse como puntos de control que recaudan ingresos. Lo que se vendió al público como una política inteligente, al observarlo más de cerca, se parece más a una red de protección. Para lograr esto, Nvidia necesitaba más que presentaciones y un equipo de asuntos corporativos. Necesitaba personas que pudieran reescribir las reglas desde dentro de la organización, y en 2025 las encontró. Capítulo 3. Los guardianes. Nvidia, durante la mayor parte de su vida corporativa, fue casi una ocurrencia tardía en Washington. En 2024, sus registros de cabildeo federal sumaron aproximadamente $640.000. Para los estándares de una corporación con un valor de mercado superior a 3 billones, esa cifra no era nada. Las empresas farmacéuticas, que tenían una décima parte de su tamaño, rutinariamente gastaban 10 veces esa cantidad. En 2025, algo cambió. El gasto de cabildeo de Nvidia subió a $4.95 millones, un aumento de más del 600% en un solo año. El objetivo principal no era la política fiscal ni el tema antimonopolio. Era la Oficina de Industria y Seguridad y las reglas de exportación las que decidían qué entidades chinas podían recibir chips estadounidenses. Una contratación clave llegó a Brownstein Hyatt Farber Schreck, la firma de cabildeo con sede en Denver, que se había ido integrando de manera constante en los pasillos de Washington. Crearon un equipo dedicado para la cuenta de Nvidia, encabezado por Ed Royce. Royce no es una figura periférica.
Pasó años como presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, uno de los lugares clave donde se forma la política estadounidense sobre tecnología y estados rivales, lo que significa que no solo entendía los controles de exportación en teoría, él entendía cómo realmente se mueven, quién redacta el lenguaje antes de que se convierta en política, qué oficinas dirigen silenciosamente las decisiones y dónde están los verdaderos puntos de presión. Es el tipo de experiencia que convierte la regulación en algo con lo que puedes trabajar, no solo en algo que lees. Pero las empresas contratan exfuncionarios todo el tiempo. Las cifras de cabildeo aumentan cada año. Así que, ¿por qué esto es diferente? La respuesta se reduce al momento. La contratación de Brownstein, el aumento del cabildeo y los cambios en las políticas no ocurrieron a lo largo de varios años. Fue cuestión de meses. Las categorías de exportación que habían estado cerradas en mayo de 2025 se volvieron inciertas en agosto y para diciembre básicamente ya estaban abiertas. Existe una versión de la historia en la que eso es una coincidencia. Pero ya no se percibe así porque los registros muestran algo demasiado específico como para ignorarlo. Presión específica sobre reglas específicas, exactamente las palancas que terminaron moviéndose. Lo que entregaron fue algo más valioso que reuniones. Un punto de apoyo dentro de las salas donde se decidían las excepciones de licencias. Una vez que el equipo de políticas de NVIDIA tuvo ese punto de apoyo, la siguiente parte de la máquina hizo la mayor parte del trabajo por sí sola. Capítulo 4. La tarjeta de puntuación de lealtad corporativa. Según Axios, existe un sistema de calificación dentro del ala oeste, uno que rastrea a las empresas estadounidenses. Cubre 553 empresas y asociaciones comerciales, calificadas según qué tanto trabajó cada una para apoyar el proyecto de ley emblemático de la administración, el gran y hermoso proyecto de ley. Las empresas se califican como partidarios fuertes, moderados o bajos. Los factores incluyen publicaciones en redes sociales, comunicados de prensa, anuncios, testimonios en video y asistencia a eventos en la Casa Blanca. Altos funcionarios dijeron a los reporteros que el documento está evolucionando para cubrir otras prioridades. Se dice que quienes obtienen buenas calificaciones reciben lo que el personal describe como un trato prioritario. Por todo lo que se puede ver desde afuera, la puntuación de NVIDIA es excepcional. Su compromiso nacional separado de $15,000 millones cumplió con todos los indicadores que el sistema parece rastrear. La empresa anunció centros de datos en estados políticamente importantes. Dio a sus ejecutivos mucho tiempo de exposición en eventos de la administración y vinculó sus enormes asociaciones de suministro con la expansión de Stargate. Los hilos conectores pasan por la oficina del jefe de gabinete. Susie Wiles, quien dirigió la campaña de 2024 antes de asumir el cargo, llegó a la Casa Blanca después de una larga carrera en consultoría política y trabajo de cabildeo. Ese trasfondo ha influido en cómo algunos dentro del sistema describen la estructura actual. Un ala oeste donde el personal de alto nivel está muy familiarizado con cómo los intereses corporativos y políticos se mueven a través de la toma de decisiones federales. Para NVIDIA, la ventaja no proviene de una sola aprobación o decisión. Se construye en segundo plano a través de cómo se categorizan las solicitudes antes de que siquiera sean revisadas. Con el tiempo, esa clasificación determina qué tan fácilmente las solicitudes avanzan a través del sistema. Un competidor que llega a la ventanilla de licencias con un caso técnico más sólido, pero una calificación de puntaje más baja, no pierde porque su argumento sea incorrecto. Pierden porque la tarjeta de puntuación ya ha preordenado la fila. Las personas familiarizadas con el proceso lo describen en términos simples. Para cuando estás debatiendo la decisión, muchas veces la decisión ya ha sido planteada. Capítulo 5. El canal verde. NVIDIA no solo lidera el mercado de chips de IA, lo domina. En el sector comercial, utilizado para entrenar y ejecutar sistemas avanzados de IA, NVIDIA controla aproximadamente el 94% del mercado, AMD tiene el 5% e Intel se queda con la mayor parte del resto. Así que cuando las aprobaciones de exportación se vuelven decisiones caso por caso, el sistema realmente no está eligiendo entre opciones iguales. Y eso importa, porque la inteligencia artificial moderna no se trata solo del hardware, sino de lo que corre en ese hardware. La demanda de los clientes se concentra abrumadoramente en los chips de NVIDIA, es en lo que los laboratorios chinos han construido sus pilas de software. Cambiarlo no es simplemente como cambiar de marca, es más parecido a reconstruir toda tu infraestructura mientras el sistema sigue funcionando. Así que, aunque en teoría existen varios proveedores, en la práctica, la demanda se concentra en uno solo. NVIDIA no necesitaba una política clara que le otorgara un trato preferencial. Su dominio en el mercado, combinado con lo profundamente que su software está integrado en la industria, significaba que cualquier vía de exportación para chips avanzados casi automáticamente pasaría por NVIDIA. Así que cuando se introdujo un sistema de reparto de ingresos, no fue necesario elegir explícitamente a los ganadores. Simplemente siguió el camino que el mercado ya había trazado. En teoría, el acuerdo parecía neutral, algo en lo que cualquier proveedor podría, en principio, participar. En la práctica, solo había una opción significativa, y todos los demás quedaban fuera.
observando cómo se establecían las condiciones. El efecto dominó hace que la estructura se alimente a sí misma. Cada chip enviado impulsa los productos de NVIDIA más dentro de los centros de datos chinos y genera ingresos. Un porcentaje va al Tesoro de los Estados Unidos, lo que refuerza el argumento político para continuar con los envíos. Pero el reglamento todavía se basa oficialmente en puntos de referencia técnicos establecidos por la ley. Entonces, ¿cómo es que legalmente puedes enviar un chip que, según los límites explícitos establecidos en 2023, debería estar prohibido? Capítulo 6. La fábrica de vacíos legales. Aquí es donde el sistema se vuelve ingenioso y donde los detalles técnicos empiezan a importar. Dentro de la Oficina de Industria y Seguridad, las reglas no solo cambian a través de cambios formales de política, también evolucionan mediante preguntas técnicas y notas de orientación. Estos son documentos escritos para explicar cómo se aplican en la práctica las reglas existentes. No hay audiencias, no hay votaciones, solo aclaraciones que moldean cómo funcionan las reglas. Es donde la política se ajusta en tiempo real, sin que parezca que haya cambiado en absoluto, y con el tiempo, esos ajustes tienden a moverse en una sola dirección. Mientras se llevan a cabo reuniones de alto nivel entre NVIDIA y funcionarios estadounidenses, nuevas directrices siguen refinando lo que se considera aceptable bajo los límites de exportación. Cada actualización por sí sola parece menor, pero juntas no solo interpretan las reglas, sino que mueven el límite lo suficiente para que los chips sigan pasando. Nada de esto es técnicamente ilegal. La mayoría es el sistema funcionando como fue diseñado. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos tiene la autoridad para interpretar sus propias reglas de exportación. Esa interpretación ocurre constantemente a través de actualizaciones técnicas y directrices. El problema es cómo se ve el efecto combinado de docenas de pequeñas aclaraciones cuando tomas distancia. Apiladas juntas, empiezan a cambiar lo que realmente son las reglas en la práctica. Un límite fijo se convierte en un umbral negociado. Las especificaciones técnicas que estaban destinadas a ser límites objetivos empiezan a reflejar la opinión de la misma industria que regulan. Cuando una empresa puede influir en cómo se interpretan las reglas que rigen sus propias exportaciones, ya no solo está siendo regulada en el sentido simple, está ayudando a moldear el libro de reglas dentro del cual opera. La memoria en el chip H200 de NVIDIA es más que solo una especificación de memoria. En el entrenamiento de modelos de frontera, es la diferencia entre un sistema que puede mantener un modelo de lenguaje de primer nivel en contexto activo y uno que no puede. También es la línea entre un chatbot y un motor de guerra cibernética. Al diseñar chips justo al límite de las reglas, NVIDIA ahora está escribiendo la versión funcional de la política de exportación estadounidense en tiempo real. Capítulo 7. El Departamento de Estado en la sombra. El calendario de Jensen Huang para 2025 parece un estudio de diplomacia paralela. El director ejecutivo de NVIDIA sostuvo reuniones internacionales de alto perfil en Taiwán, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y el Reino Unido. En cada parada, anunció compromisos de cómputo y acuerdos de expansión a una escala que históricamente habría sido negociada por representantes comerciales o secretarios de gabinete. En varios casos, los acuerdos que anunció el director ejecutivo establecieron la agenda para las conversaciones entre naciones que siguieron, en lugar de ser al revés. Los acuerdos de cómputo en el Golfo son quizás el ejemplo más claro. El anuncio de Arabia Saudita de una iniciativa soberana de inteligencia artificial respaldada por hardware de NVIDIA estableció los términos de las reuniones de política exterior estadounidense que siguieron con el reino. NVIDIA estableció la política y el Departamento de Estado se adaptó a ella. El mismo patrón se repitió en Abu Dhabi. Las asociaciones de G42 y los compromisos vinculados de chips llegaron antes, no después, del reglamento formal de Estados Unidos para la cooperación en inteligencia artificial con los Emiratos Árabes Unidos. No es así como se supone que debe funcionar la política exterior. El Departamento de Estado existe para coordinar cómo Estados Unidos aborda la tecnología estratégica y su transferencia al extranjero. Pero ahora, una empresa puede anunciar compromisos comerciales primero y el gobierno termina reaccionando después. Tienen que ajustar su política para que coincida con lo que ya está en marcha. Y lo que surge es una especie inusual de soberanía. NVIDIA no es un estado en el sentido tradicional. No tiene ejército ni tesorería, pero sí se encuentra en el punto donde realmente se determina la capacidad de la IA a través de los chips que definen lo que los sistemas pueden y no pueden hacer. Y tiene suficiente acceso político para asegurar que sus decisiones comerciales no solo operen dentro de la política, sino que la moldeen activamente. Y esa es una relación diferente a la simple regulación. Empieza a parecerse menos a una empresa que opera bajo reglas y más a una empresa que opera a la par de la formación de esas reglas. No reemplaza al Estado, pero en áreas clave fija los términos a los que luego responde el propio Estado. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. Los primeros H200 bajo la nueva exención están empezando a llegar a los centros de datos chinos, con pedidos reportados que ya alcanzan las cientos de miles de unidades. Las sesiones de entrenamiento seguirán. Los modelos que salgan terminarán aplicándose a casos de uso que abarcan todo el rango.
desde chatbots comerciales hasta sistemas de selección de objetivos militares. La capacidad de cómputo, una vez entregada, pasa a servir para lo que el operador decida hacer con ella. Lo que hace que esto sea difícil de revertir es que ya no es solo una cuestión de política, sino de ingresos. Una vez que los ingresos empiezan a fluir hacia la planificación federal, deja de ser un simple interruptor de encendido y apagado. Las proyecciones presupuestarias federales lo incluyen. Los programas de desarrollo nacional, financiados en parte por esto, tienen grupos de interés que lo van a defender. La maquinaria burocrática del gobierno de Estados Unidos, en efecto, ha adquirido un interés financiero en la continuación de las exportaciones del mismo equipo que antes calificaba como un bien sujeto a control. Revertir ese acuerdo requeriría no solo una decisión política, sino también eliminar ingresos que ya están incluidos en la planificación de las agencias. Cuando Nvidia aumenta sus proyecciones de ingresos, la parte proyectada del gobierno también aumenta. Eso solo fortalece el argumento político para ampliar la exención. La privatización de la política exterior deja de ser una metáfora y empieza a ser una relación financiera reflejada en el balance. Una vez que una empresa ha demostrado que las exenciones a la política de seguridad nacional pueden comprarse a un precio fijo, el precedente se vuelve permanente. Lo que está surgiendo aquí se parece menos a un acuerdo único y más a un modelo para convertir la presión regulatoria en una parte negociada de los ingresos. Y otras industrias ya están observando de cerca. El sector farmacéutico, satélites, biotecnología avanzada, sectores donde el mismo producto puede ser tanto comercial como estratégico. Durante décadas la regla era simple. Algunas tecnologías se mantienen fuera de los mercados abiertos. Esa regla no ha sido reescrita, simplemente dejó de aplicarse de la misma manera. NVIDIA es solo un jugador en la carrera de la IA y nadie quiere ser el que frene el avance. Pero una carrera armamentista solo funciona si es sostenible. Ahora mismo, el gasto empieza a parecerse menos a crecimiento y más a presión acumulándose en el sistema. Y cuando se rompe, todos lo sienten. Para descubrir qué sucede después, mira, la burbuja de la IA acaba de estallar. Un gasto de $115 mil millones. O mira este video en su lugar.